Radio San Patricio presenta Cuestión de Quesos. Conduce la médica veterinaria Ana Niño. Cuestión de Quesos. Hola, buenas tardes. Queremos saber cómo has comenzado a transitar este mundo de las queserías artesanales, este mundo tan pasional para los que nos gusta tanto, y cuáles fueron los primeros pasos que hiciste para llegar a lo que hoy es Weldon. El proyecto Weldon nació hace 9 años. Fue por circunstancias de la vida, porque yo no tenía nada que ver con el mundo del queso. Yo trabajaba en una multinacional americana de frutas y verduras. Ajá. Y era financiero, trabajaba en temas de gestión y todo el tema de números y control. Y la empresa que estaba aquí en España pues se va, viene otra empresa, compra la firma y al final despide por la mitad de la plantilla y pues me tocó a mí. Ajá. Entonces ya con la edad que tenía que decidir si seguía haciendo buscar un trabajo de lo que hacía o reinventarme. Hace aproximadamente unos 15 años en Andalucía hubo un plan de desarrollo para montar queserías. Porque en Andalucía hay mucha leche de cabra, pero muy pocas queserías. Hace 15 años pues, habría 50, ahora hay 100, que es muy poco para 8 millones de habitantes como hay en Andalucía. Sí. Y entonces hubo un plan de desarrollo y me plantearon hacer una inversión con una gente y montar una quesería, pero como un tema de inversión. Y entonces el técnico pues me explicó a mí, porque yo quería saber si era viable económicamente y para ver si era una cosa... Y me gustó mucho la idea y entonces pues... Cuando me pasó esto con mi empresa, pues tenía en mi casa tengo un sótano, que es donde estamos ahora mismo. Tenía las cabras, porque alrededor yo vivo en un pueblo que es Espartina, a 12 kilómetros de Sevilla, está en el Aljarafe sevillano, está un poco a 150 metros de altura. Y hay muchas cabras por aquí, muchos cabreros, muchos pequeños ganaderos. Sí, sí. Y lo único que me faltaba era formarme. Pues tenía que saber qué queso quería hacer y sobre todo saber cómo hacerlo. Claro. Entonces, cuando me preparo durante 2 años, al final decido pues hacer un queso láctico, un queso de leche cruda de cabra. Sí. Y como tenía una cabra, que es la que tú has nombrado, la Florida, de raza autóctona, tenía una leche muy buena, pues dije, pues, voy a intentar hacer un queso muy bueno. Eso me suponía pues muchas más cosas de las que normalmente hacen los queseros, sobre todo en el tema de conseguir sabores y origen en la leche y en el queso. Pues al final decidí hacer un queso con muchísima calidad, muy cuidado, con una producción limitada, para que ese cuidado sea el máximo. ¿Qué sucedió con los consumidores y estos quesos que decís de producción limitada, cuidados, de raza autóctona? ¿Respondieron a ese producto que en realidad era nuevo en aquellas épocas? Claro, la idea era un poco, porque claro, tienes un producto muy novedoso, muy potente, ¿vale? Sí. Yo hice un curso de emprendedor y me dijeron, tú estás en un océano, porque no tienes competencia casi, el problema es que no conocen tu queso. Las primeras cosas que me planteé fue en la misma, cuando monté la quesería, fue montar una sala de catas Muy para bien. traer aquí al público y que supiesen cómo era este queso y qué tipo de queso era. Entonces, cuando empecé ya a conocerlo, tuve la suerte de que a los 2 años prácticamente me presenté a un concurso internacional y gané. Sí. Después me presenté a otros 2 años y también gané. Ahora este año me he presentado y también he ganado. Los concursos y los premios siempre te dan un poco de renombre. Siempre busca un poco ese apoyo de que te conozcan fuera y por todo, pues, clientes que a lo mejor si no haces ese tipo de acciones pues no van a saber de ti. La idea siempre está enfocada en hacer un producto gourmet, un producto muy, muy trabajado y que se consuma aquí, que sea un producto de cercanía, que se consuma en Sevilla, que estamos a 12 kilómetros, producto de restauración, de alta restauración, de tiendas especializadas. El producto en sí no es que sea caro, sino que cuesta mucho hacerlo y vale lo que vale. Rodolfo, Vale. ¿y la gente cómo responde? En aquella época fue una sorpresa. ¿Y ahora cómo responde? ¿Van a las catas, van preparados? La gente, vos ves que cada vez conoce más, exige más y más exigente con la calidad, con el producto, quiere cosas novedosas. Sobre todo la gente lo que quiere es informarse y Bien. conocer el tema, ¿vale? La cultura que se da en España es muy flojita y entonces hay que promoverla y hay que hablarlo y hay que la gente lo sepa. Sí. Entonces la gente pues muchas veces repite, viene otra vez porque viene con más amigos, porque empiezan a hablar del tema, de cómo son los quesos, de cómo se comen, cómo se cuidan, Sí.
Y claro, cada vez aceptan más el queso, lo van conociendo y eso significa que lo van valorando. Y una vez que lo valoran, saben diferenciar entre un queso artesanal, un queso industrial, un queso... pues, tiene que haber queso para todo, ¿eh? Que no estoy en contra de Exacto, los quesos industriales ni al revés. Tiene que haber queso exacto. para todo el mundo y para todos los mercados y para este queso está diseñado para un nicho de mercado, pero tiene que haber otros mercados de queso perfectamente y además que es lo lógico, Pero es lo ¿vale? lógico, ¿sabes por Al qué, final, Rodolfo? Porque todo genera empleo claro. y es muy importante, casi fundamental, Sí, que sí. se genere empleo, que la gente no esté desempleada, que tengan posibilidad de trabajar. Háblame de tus quesos y también Claro. contame de esas recetas ancestrales de los vikingos. Te das cuenta, detrás mía está el logotipo mío, que pone Well Done, y la D es mi queso cortado por la mitad, y es la vela de un dracar, de un barco vikingo. Ajá, Y eso está ahí, detrás de lo que hay una vela vikinga, los colores esos. sí, También los colores que tengo puesto como etiqueta, busqué esto porque buscaba algo muy diferente en el mundo del queso. Normalmente las etiquetas de los quesos son muy planas, son muy de un solo monocolor. Y entonces busqué algo que llamara mucho la atención. ujú, Entonces utilicé este recurso, yo cuando hice económica pues hice marketing y un poco sé de eso. Y sí, entonces la idea era, con el nombre nada más, quería denotar que mi queso ya no es normal como el que se hace aquí, que es todo enzimático, es todo de cuajo, sí, sino que es un queso láctico, es un queso que se hace por acidez y funciona de otra manera. Y sí, el nombre quería denotar eso, que oye, que este queso es algo diferente porque el público aquí no lo sabe, no lo conoce ese aspecto de la coagulación. Conocen que el queso se hace con cuajo y ya está, y ahí no sale. Entonces, un poco para dar información ya a primera vista de que hay algo ahí raro, pues era con el nombre y el logotipo. Y ujú, después porque hay un barco vikingo y una vela vikinga y todo esto, es porque en el año 840, no, 844, que lo pone en el centro del barquito, pone 844, sí, pues en ese año los vikingos remontan el Guadalquivir y llegan hasta Sevilla y la invaden. sí, Los musulmanes que vivían aquí huyen a Córdoba y Abderramán II del califato de Córdoba monta un ejército y a los 2 meses lo manda a Sevilla sí, y entablada tienen una batalla brutal y consiguen vencer a los invasores. Los vikingos huyen por el río hacia el mar, pero muchos vikingos se quedan en Sevilla, se convierten al Islam y se asientan en varios sitios, en varios pueblos de aquí, de Carmona, cerca de aquí, en Jarafe, que sí. es donde yo estoy. Y aquí con los recursos naturales que había, entre ellos la cabra, elaboraron un queso láctico normando que fue muy famoso en la época, pero desaparece Ajá, porque el queso que aquí se hacía era el de cuajo que habían traído los romanos sí, y el que se quedó por tradición. sí. Y lo que hemos hecho 1170 años después es emular un poco a esos vikingos y repetir esas recetas que hacían. ¿Cómo es ese queso en líneas generales? Mira, el queso que ahora hacemos aquí es un queso láctico de corteza natural y la Sí, base es intentar que sea un queso muy auténtico. Yo le digo que es un queso con ADN, porque la transformación que se hace desde la leche hasta el queso está muy controlada y se busca que sea muy natural. sí, El proceso empieza desde que vamos al cabrero, al ganadero, a por la leche y sí, directamente del ordeño empezamos a elaborar. La ajá, leche no pasa por tanque de frío porque mata mucha flora y la idea es mantener la flora lo máximo posible, la máxima cantidad de flora para tener la sí, máxima variedad de sabores, de aromas y de todo. exacto, Entonces, otra de las cosas que hacemos para incrementar y potenciar esos sabores y esas propiedades que tiene esa leche sí. es hacer fermentos propios. Ah, bien, Nosotros no utilizamos fermentos de laboratorio. De la misma leche hacemos sí, lactofermentaciones y elaboramos fermentos, son mesófilos, para sí, sacar esos ácidos lácticos para producir la acidez suficiente para poder coagular. sí, Entonces no utilizamos fermentos de laboratorio, usamos los mismos fermentos de la misma leche. El control tiene que ser por cada elaboración. Ten en cuenta sí, que las bacterias lácticas o las bacterias de una leche van cambiando por día y por meses sí, y por estacionalmente, o sea, depende de lo que coma, depende del tipo de cabra o la edad que tenga la cabra, sí, depende sí, de la época del año en el que estemos. Hay tanto variabilidad que tienes que tener un control y conocer muy bien tu leche. Yo, por ejemplo, solo exactamente. trabajo con un ganadero. Yo Ah, no trabajo con varios ganaderos porque el mezclar la leche supondría mucho más lío. sí, Entonces, al final, el concepto es que tú conozcas muy bien tu leche, saber cómo funciona durante todo el año, porque el fermento que le añades
no puede ser igual durante todos los meses, porque ya te digo, las bacterias que vienen nuevas y las que se elaboran aquí en los fermentos propios van cambiando. Exactamente. Entonces, tú al final, yo tengo una curva de acidez y lo que busco es un equilibrio durante todo el año para llegar a esa curva de acidez y conseguir mi queso. ¿Vale? Claro. Entonces, yo le digo a mucha gente que yo no soy, que no soy quesero, que soy criador de bacterias, ¿vale? Porque al final lo que hago es criar esas bacterias, controlarlas para que Sí. produzcan mi queso, Sobre ¿vale? todo, En sobre el todo proceso luego una conocerlas. vez. Exacto. Saber cómo trabajan. Tengo un profesor, vamos, tengo todavía, que muchas veces hago cursos con él y eso. Es francés, bueno, y hace cursos en el Pirineo. Y me dijo una vez, tú tienes que conseguir llevar la vida de las bacterias a tu vida, no tu vida a la vida de las bacterias, porque tú estás perdido. Tienes que controlarlas y que trabajen como tú quieres que trabajen, ¿entiendes? Sí. Entonces el proceso empieza ahí, la leche ordeñada, se echan los fermentos, empieza la maduración de la leche y una vez que ya ha madurado lo suficiente y ya ha tenido suficiente acidez, empieza la coagulación, que dura aproximadamente 24 o 48 horas. El trasvase, por ejemplo, de las cántaras que yo traigo a los cubos donde se hacen las cuajadas, pues se hace por gravedad, no se usa bomba de trasvase porque rompen las moléculas de grasa. La Claro. idea es siempre mantener la leche en su mejor estado. Sí, 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 sí. ¿Vale? Se trabaja a 20 grados. La sala de elaboración es una sala especial para lácticas con Sí, corteza enmohecida, porque lo que en la sala de elaboración lo que buscamos es un desarrollo de levaduras. sí, Bueno, pues una vez que llega la leche, se trasvasa, se inicia la coagulación y cuando ya está preparado, durante todo ese proceso hay controles de acidez, tanto de pH como de acidez Dörning, sí, para ver que esa curva va en la dirección que yo quiero. claro. ¿Vale? Para Sí, nunca alejarnos ni no llegar, ¿vale? Porque tienes que tener ese control. Una vez que ya ha coagulado la leche, se moldea. Claro, las cuajadas lácticas no son con las cuajadas enzimáticas, que son más duras, más tersas, sino estas son muy blandas. claro. El moldeo se hace con cucharón, se hace la técnica esta francesa de mura a la luz. Se tarda mucho porque hay que hacerlo con mucho cuidado, se hace por capas, ¿vale? Después hay otra cosa importante que son los moldes. Los Sí, moldes que yo tengo durante mucho tiempo, que fue al principio, lo que se hizo fue ensayo-error, o sea, ir probando moldes que sirvieran para mi leche. La claro. gente considera que los moldes valen para todas las leches, ¿no? Los Sí, moldes desoran de una manera, mantienen una humedad determinada de otra manera y tiene que valer para tu leche. sí, sí, sí. Entonces tuve que probar 60 moldes para conseguir los 10 o los 12 que utilizo. Al final tienes que conseguir el mejor queso posible, no hacer cualquier cosa en cualquier molde. Se moldea con el cucharón, se prepara, deshora por gravedad, no deshora, no se prensa ni se mete nada de presión, Sí, porque al ser muy débil la cuajada, pues se claro. iría por los agujeritos. ¿Cuánto tiempo tarda en deshorar? Pues 2 días. O sea, con mucho cuidado, en un entorno de eso, ya te digo, de 20 grados, nunca se Sí, mueve de esa temperatura y una vez que ha desorado, este queso tiene un proceso de acidificación muy potente, llega a casi, o sea, llega a pH por debajo de 4,4. sí, Eso también te da mucha seguridad porque al trabajar con leche cruda puedes tener contaminaciones, puedes tener algún problema, sí, pero bueno, aparte de que tienes una defensa de tus propias bacterias que no van a permitir que ningún patógeno se desarrolle, sí, también tenemos el aspecto de la acidez sí, que claro. también va a perjudicar a patógenos como la listeria, que pues, por debajo de 4,4 pues no se desarrollan. Pero ¿qué pasa? Que si yo esa cuajada que ya está terminada, desorada, la metiese en la cava de afinado, pues seguiría acidificándose y se volvería muy ácida. Sí, Entonces lo que hacemos es un proceso de oreo, que ahí es donde buscamos el desarrollo de levaduras. Para que esas levaduras se coman ese ácido láctico que siguen produciendo las bacterias lácticas y estabilizar el queso. Ese oreo dura otros 2 días. En todos estos procesos hay volteo, tanto por la mañana y por la tarde, y al final conseguimos a los 6 días una cuajada ya con todo el oreo, con toda su levadura desarrollada. Eso todavía no es el queso. El queso se hace en la cava de afinado. Tenemos que ahora meter esa cuajada y hacer un desarrollo en su corteza, pues de la flora que tenemos autóctona en la cava de afinado. Hay una flora determinada que es la que va a actuar sobre el queso, sobre la cuajada, y va a transformar esa cuajada en queso. Y le va a transmitir unos sabores, unos aromas, unas ciertas características pues que no tienes en otro sitio. Yo lo que utilizo es la zona donde vivo, esto es un semisótano, un sótano, sí, y aquí el desarrollo de moho, de penicillium, es mucho más fácil. Y entonces lo que utilizamos es una cava especial donde ahí
se va desarrollando pues, Penicillium roqueforti, Penicillium camemberti, Penicillium, todos los Penicillium que hay, dependiendo de la humedad y temperatura que yo le meta a la cama, pues se va a desarrollar un tipo de moho o de otro. ¿Vale? También tiene que haber un control, tiene que haber Claro, un manejo ahí donde más tiempo se emplea, porque en definitiva es donde verdaderamente se hace el queso. Dicen que el queso es cuando la leche alcanza la inmortalidad, sí, ¿vale? Entonces, pues ahí es donde tenemos que conseguir que esa cuajada, que es muy todavía muy láctea, que sabe a mantequilla, nata, sí, se transforme en queso y me transmita sobre todo lo el que la sabor. cabra se comió hace 20 días o 30 días. Claro. Digo que es un proceso increíblemente delicado, esa es la palabra, Claro, delicado. El control absolutamente de todas las variables. Nada se te de puede todo, quedar de todo. librado al azar. ¿Y el queso cómo se llama? Mira, el queso tenemos, yo en verdad, mira, la gente cuando me pregunta cuántos tipos de queso haces, yo en verdad hago dos tipos de queso, uno fresco y otro afinado. Lo que pasa es que luego vienen los formatos. Pues tenemos uno que se llama Loreto, porque aquí en el pueblo donde yo vivo, que se llama Espartina, Sí. hay una ermita que se llama Ermita de Loreto, y Ajá, por eso le puse ese nombre. muy bien. Después hay otro que es el más famoso, que se llama Nordumani. Ujú, ¿Por qué le puse este nombre? Porque era como los musulmanes llamaban a los vikingos. Nor es ajá, norte y sí, Umani es hombre, hombre del ajá, norte. Chevro, tenemos otro que se llama Melés, nombres así que he ido buscando un poco influenciado por cómo hacía los quesos. Pirámides, también tenemos dos pirámides, una con ceniza y otra que se llama Cartujo, que es ajá. una pirámide que está lavada con oloroso y semilla de aneto. Tiene un aspecto anaranjado porque Sí. simula las chimeneas de la Cartuja de aquí de Sevilla, que es donde hacían la cerámica. Es regresar a la historia cuando te estamos escuchando, porque Sí, reflotar las recetas ancestrales también le da un toque diferente. Quiere decir que claro, no dejas morir aquellos primeros que vinieron y empezaron con este arte del queso. Y es muy importante no dejar morir las tradiciones, porque las tradiciones identifican las regiones. sobre todo se identifica también en lo que te va a transmitir ese queso. Ah, por Si tú le supuesto. estás añadiendo, si tú le estás añadiendo cosas que lo van a adulterar porque es de moda, por lo que sea, estás Sí, perdiendo todo ese origen. Lo importante es transmitir eso que tú has comentado, de dónde viene, de dónde procedemos, quiénes tradicionalmente han hecho este tipo de queso, sí, que han sí, conseguido y sí, qué sí, transmitían, sí. ¿vale? Sí, vos sabés que aquí en Latinoamérica también estamos con ese proceso mucho más lento. Eh, Todo lo que ustedes nos transmitieron en la conquista ha quedado, pero también ha habido indígenas que han hecho quesos y bueno, y ha quedado esas recetas ancestrales. Y es muy Sí. interesante, vuelvo a decir, porque reflotar esto nos identifica como pueblos. Respetar de dónde venimos. Es muy importante que los niños respeten eso y sepan. Todo que sepan qué es lo que tienen alrededor, que eh, tienen que, o sea, yo muchas veces cuando me dice la gente, yo es que quiero hacer tengo amigos que, bueno, cuando he hecho los cursos de quesero y todo esto, tenía compañeros que me decían, yo es que quiero hacer un camembert. Y yo siempre les decía, pues coge las maletas, te vas a Camembert allá a Francia, te compras unas ovejas, te compras una granjita y allí haces el camembert, pero no lo intentes hacer aquí porque no te va a salir. O sea, claro, porque tiene que ser el origen. Si tú tienes aquí, por ejemplo, donde yo estoy, hay cabras y me dicen, es que yo quiero hacer búfala. Digo, pero que no hay búfala, aquí lo que hay son cabras. Tienes que hacer claro, lo que hay en tu tierra, porque claro. además es donde vas a salir ganando, es donde Exactamente. más variabilidad vas a tener y más condiciones mucho más mejores que... Entonces, la idea es esa, la idea es que cada país, en cada territorio, utilice sus propios animales, sus propios, que son los que se acondicionan a su clima, Sí. a su tierra, a su al Sus pasto, a todo lo que tengan recursos, allí. en definitiva. Claro, exacto, los recursos naturales que tengas, esos Sí, son los que sí, tienes que sí, sí, utilizar. sí. No Sí, sí, intenta sí. traerte de no sé dónde algo para yo hacerlo aquí diferente, ¿no? Porque, Sí, pero ¿sabes qué pasa, Rodolfo? También es un camino de aprendizaje. Nosotros claro, estamos en el camino también de entender que tenemos tantos recursos, nosotros como Latinoamérica hablo, sí, tanta sí, sí. cantidad de recursos, tantas regiones diferentes, tanta cantidad de animales diferentes, que en algún Sí, momento sí, tenéis. hay, hay que dejar de hacer tipo manchego, tipo parmesano, tipo Yo, roquefort. yo estuve Sí, en el año 2019, me invitaron a México. ajá, Me hicieron una feria del queso. sí, Ellos estuvieron aquí en España haciendo un tour por unos queseros
y sí, vinieron a mi quesería. Entonces les gustó mucho lo que yo hacía aquí. Me dijeron, pues te vamos a invitar para que vayas allí y expliques esto allí para que la gente vea claro. que el queso es otra cosa, que no es eso lo que tú dices, imitar el manchego, imitar el estilo Ujú, camembert, estilo no sé qué, estilo Gouda, sí, sino hacer tu propio queso de tu propia tierra. Habla igual que tú, decía lo mismo que tú, decía, rodearnos de cosas raras, teniendo, además que tenéis mucha ganadería, tenéis muy pero buena claro, leche, tenéis muy buena... sí, sí, Es sí. una pena que no avancéis en vuestra propia... Claro, pero los cambios son lentos y hay que ser Claro, eso sí. respetuoso, hay que ser Sobre respetuoso todo, de esos cambios, porque cuando hablo con gente de más de 60, 70 años, grandes maestros queseros argentinos, y bueno, tienen un sí. chip diferente al que tiene el chico de 30 años que está haciendo quesos. La diferencia es También una cosa, abismal. sí, pero también una cosa importante es la formación. Sí, sí, A mí siempre que viene alguien a decirme es que yo quiero hacer lo mismo que tú, digo, fórmate. claro. Cuando te formes bien y aprendas y te enseñes y hayas visto a muchos maestros queseros hacer sus quesos, porque eso es fundamental, Sí, ver muchas queserías, sí, ver cómo se mueve este mundo, cómo cuando estás formado lo ves de otros dos puntos de vista. Entonces eso antiguamente no se formaba mucho la gente. no, Ahora la gente joven se está formando más, está intentando tener más, hacerlo con más sentido, intentar... lo que pasa es que también estamos, por lo que te comentaba antes de la globalización, queremos hacer de todo en todos los sitios y no puede ser. Cada sí. sitio hay que hacer una cosa diferente, lo que te toca o lo que puedes, sobre todo lo que puedes, ¿no? Bueno, Rodolfo, se me acabó el tiempo, te agradezco, ha sido interesantísimo esta conversación que Muy hemos bien, sí, sí. tenido con vos, te vamos a volver a llamar porque seguramente que van a surgir muchísimas preguntas. Lo que sí te quiero Sí, decir sí, es claro. que por estar tantos años en esta actividad y por haber tenido una quesería yo hace muchos años, veo un cambio abismal de aquella época a lo que es ahora. La gente hoy se prepara, Claro, la gente hoy claro, quiere saber cada vez más. claro. Como vos decías, antes no, bueno, porque antes era otro el escenario de vida, No pero había las mismas posibilidades que hay ahora, ni la ahí forma de está, poderte mover, ni es- conectarte, claro, por supuesto. O sea, exactamente. antes además el mundo del queso había mucho secretismo, que no te contaban porque no vaya a ser me lo No, copiara. A sí, mí mi mujer siempre me dice, ¿tú por qué le cuentas esto a la gente? ¿Por qué te van a copiar tu queso? Mi queso no se puede copiar. O sea, para tú hacer mi queso, tienes que tener mi casa, en mi quesería, conmigo, con mi perro, con mi familia, con el claro. entorno donde vivo, para poder conseguir mi queso. Si no, no lo puedes hacer. Hay que estar abierto y decir, oye, quien quiera venir aquí que verlo, Pero quien quiera, sí, que no hay problema, que la sí, cuestión esto sí, es... sí. Y también hay una cosa que no hay que olvidarse, que es fundamental. Los humores son los mismos quesos si un día estoy contento, si un día estoy triste, si un día estoy preocupado. Claro, no, no, no. Eso se nota en el mundo láctico, se nota en las cuajadas. Me parece mentira, pero yo lo he Sí, sí, vivido. sí, O sí, sea, sí, estás sí, 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 sí. enfadado y te sale la cuajada retorcida. Dices tú, hostia, me tengo que relajar porque no. Es que, Y pero hay es, una simbiosis ahí, hay una transmisión de algo muy espiritual, pero hay una relación, sí, porque al final, yo lo digo a la gente, yo aquí convivo, por eso está en mi casa la quesería, porque tienes que convivir con las bacterias y ahí tiene que haber una relación. Y todo sí, sí. influye. Todo influye, es así. Las bacterias pertenecen a tu vida y vos a la vida de ellas. Y si no las cuidas, Exacto. porque es tu familia, es muy probable que la cosa no funcione. Ha sido muy grato haberte conocido, Me ojalá alegro después, mucho. Ha sido un placer. y te deseo el mayor de los éxitos. Y está muy bueno esto que transmitís Muchas gracias. de el respeto hacia las costumbres y hacia el terruño. Muchísimas gracias.